comienza Red Más Noticias. Les damos las buenas noches, bienvenidos y comenzamos. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron el primer caso de hepatitis grave aguda de origen desconocido en niños. La Organización Mundial de la Salud ha reportado 650 casos de esta enfermedad en el mundo. El paciente es un niño de 2 años de edad diagnosticado con una hepatitis colestásica que presentó falla hepática con PCR positiva para adenovirus y COVID-19. El Instituto Nacional de Salud ha informado a toda la red nacional de vigilancia compuesta por más de 11.000 instituciones de salud a lo largo y ancho del país de la necesidad de fortalecer su diagnóstico de hepatitis. ¿Eso qué significa? Primero, que ante todo caso de hepatitis se haga el diagnóstico diferencial lo más ampliado que se pueda, pasando por las hepatitis virales más conocidas, la hepatitis A, la hepatitis B, los citomegalovirus, el Epstein-Barr, entre otros virus. El cuadro clínico del menor duró casi 2 semanas y no necesitó trasplante de hígado. La evidencia no ha demostrado que la vacuna pueda ser el factor que conduce a la presentación, porque entre otras la mayoría de los niños que han presentado este tipo de hepatitis no han sido vacunados. En América Latina ya son 15 casos detectados. Se han presentado episodios en Argentina, México y Panamá. Ante los signos de alarma, el hecho de tener un cambio en la coloración del cuerpo, tener dificultades gastrointestinales, consultar a los servicios de salud. Según lo estudiado por el Ministerio de Salud, esta hepatitis hace que infecciones graves por adenovirus sean más graves y desencadenen daño hepático y afecten el sistema inmune. Protegernos de los virus respiratorios, esas medidas no farmacológicas que implementamos durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, aseguran los expertos, se relaciona con infección previa causada por el virus del COVID-19. Y las FARC confirmaron la muerte de alias Gentil Duarte. Dijeron que el ELN no estuvo vinculado con su muerte. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Gentil Duarte. En el documento emitido por esa guerrilla, señala que quien fuera el comandante del Frente Séptimo murió el pasado 4 de mayo a la 1:30 de la mañana. El ataque lo habría perpetrado una guerrillera de su círculo principal de seguridad, quien instaló un artefacto explosivo en el cambuche donde dormía esa madrugada al lado de su compañera sentimental. Afirmó la guerrilla que el Estado colombiano, a través de las fuerzas militares con apoyo de Estados Unidos, presionaron a la disidente para que ejecutara el ataque. Al respecto se refirió el director de la policía. Sí tenemos información de que Gentil Duarte está muerto. La información que tenemos es que esa muerte proviene de los mismos narcotraficantes. No tenemos claridad si es la segunda narcotalia, si es el ELN, si fueron ellos mismos, si alguien lo traicionó. No sabemos. Sabemos que fue en territorio venezolano. Y es que son varias dudas las que se generan tras el comunicado de las FARC, debido a que Gentil, quien murió en el vecino estado venezolano de Zulia, tenía férreos enemigos. Uno de ellos, el máximo cabecilla de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, quien además de comandar en esa misma zona, mantenía una constante guerra con Gentil por las pistas clandestinas ubicadas en ese país que eran usadas para sacar la droga al exterior. Otro de sus adversarios era el ELN, con quien también tenía serias disputas por el mismo tema de narcotráfico. Es así como esa versión de que habrían sido tropas militares colombianas cobra cada vez menos fuerza debido a que militares colombianos están adoctrinados para no tocar suelo venezolano y de ese modo no violar la soberanía de países vecinos, menos aún cuando las relaciones diplomáticas con Venezuela están totalmente rotas. También es noticia hoy la cifra de desempleo en Colombia, que sigue bajando y se situó en 11,12% en abril. Eso es lo que ha dicho el DANE. El reporte de la entidad indica que más de 21,9 millones de personas están trabajando en Colombia en abril. Y aunque hay una mejora sustancial frente al mismo mes del año anterior, aún no se logra la cifra que se registró antes de la pandemia. Como ha sucedido en los meses recientes, desde que el país regresó a la normalidad, más mujeres que hombres han conseguido empleo. Sin embargo, la brecha de género aún es alta en Colombia. La tasa de desempleo nacional de abril de 2022 queda en un 11,2%. Esto implica una reducción
de casi 4.3 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del 15,5% que observábamos o veíamos en abril de 2021. Y el dólar inicia la baja tras conocerse los resultados de la elección presidencial en primera vuelta. La caída superó los 136 pesos frente a la tasa representativa del mercado. La divisa se negoció en promedio alrededor de 3.776 pesos y los analistas y empresarios dicen que hay cierto optimismo frente al futuro del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que sucede en el plano internacional, como la guerra de Ucrania y las decisiones de la Reserva Federal frente a las tasas de interés. Esos fenómenos afectan el valor de las monedas. En términos generales, los mercados han recibido con bastante tranquilidad, incluso optimismo, los resultados del día domingo, que refleja la idea de los mercados de que no va a haber un incremento importante en flujo de capitales hacia afuera o una reducción importante en términos de deuda o de inversión en el país. Los ánimos están caldeados en Cartagena, esto ante la petición de la Contraloría Distrital de suspender de su cargo al alcalde William Dow. La razón, las presuntas irregularidades en un contrato de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Laura Cifuentes, ya el Ministerio del Interior hizo oficial esta suspensión. ¿En qué va este caso? Buenas noches. Paula, muy buenas noches. Ha dicho el ministro del Interior, Daniel Palacios, que el gobierno no ha sido notificado de esta decisión de la Contraloría Distrital de Cartagena por presunto detrimento patrimonial en la sustitución de estos contratos para la compra de pruebas PCR de COVID-19. Hoy también habló el alcalde de Cartagena, William Dow, y dijo que él no se irá de la alcaldía. Cartagena vuelve a protagonizar un terremoto político luego de que el contralor de la ciudad le pidiera al presidente Iván Duque la suspensión del alcalde William Dow, quien envió una dura advertencia. Vamos para la calle y lo desconozco. La decisión de la Contraloría se da por un presunto caso de detrimento patrimonial en un contrato para la compra de pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19. Y no vamos a dejar que 5 concejales malandrines nombren a un calanchín de contralor para que me suspenda a mí y así invalidar la voluntad de 114.000 cartageneros. Desde el gobierno nacional respondieron que no han sido notificados de esta decisión. Estamos también en los términos de notificación. En el momento que ese término de notificación se cumpla, procederemos con toda la responsabilidad legal. De acuerdo a lo que procede con la ley, el presidente Iván Duque tendría que designar un alcalde encargado mientras se surte el proceso de apelación de William Dow. Y acaba de finalizar la reunión entre el ministro del Interior y las 3 ternadas por el movimiento Independientes para designar el encargo de la alcaldía de Medellín. Recordemos que el ministro las citó para entrevistarlas y que posteriormente el presidente Iván Duque toma la decisión sobre quién será esa alcaldesa encargada de la ciudad de Medellín. También dijo el ministro del Interior que el gobierno ha actuado bajo la ley, esto por la decisión del Tribunal de Antioquia de suspender la elección y la designación de Juan Camilo Restrepo Gómez, actual comisionado para la paz y que fue designado por el presidente Iván Duque tras la suspensión por presunta participación en política de Daniel Quintero. Hoy se está cumpliendo con la entrevista luego de tener los requisitos legales ya completados en documentación por parte de las ternadas. Con eso esperamos el día de mañana, a más tardar el jueves, estar nombrando a quien sería el alcalde encargado producto de la terna, tal como exige la ley. Y en otras noticias, el Consejo Nacional Electoral citó y abrió investigación preliminar al presidente Iván Duque por una presunta infracción en la financiación de su campaña en el año 2018. También citó al gerente de la campaña para conocer cuál es la versión de ellos sobre las declaraciones también que habría hecho la prófuga ex senadora Aida Merlano, quien también fue citada por el CNE. Desde la Casa de Nariño, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Y la Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión al alcalde de Ibagué por la presunta participación política.
Andrés Fabián Hurtado fue restituido en sus funciones tras ser sancionado el pasado 11 de mayo por aparente favoritismo político a la candidatura por la presidencia de Federico Gutiérrez. Después, los resultados del 29 de mayo que veíamos que dejaron por fuera de la competencia al aspirante del Equipo por Colombia, el ente regulador consideró que ya no hay lugar a incumplimiento por parte de Hurtado y podrá seguir con su mandato hasta 2023. Y hablamos ahora de la jornada electoral del domingo que deja una importante lectura de país, esto de cara a la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo se repartieron los votos en las regiones? Bueno, pues el mapa muestra que Gustavo Petro ganó en Bogotá, el Caribe, el Pacífico y gran parte de la Amazonía, mientras que Rodolfo Hernández conquistó el centro, el oriente y la Orinoquía. Los candidatos presidenciales midieron su fuerza electoral en las regiones en esta primera vuelta. De los 32 departamentos en Colombia, Gustavo Petro ganó en 18 más Bogotá, Rodolfo Hernández salió vencedor en 13 y Federico Gutiérrez solo obtuvo la victoria en Antioquia y en el exterior. El mayor bastión electoral de Petro es Bogotá, donde logró más de 1.769.000 votos. En esa ciudad, en segundo lugar quedó Rodolfo con más de 833.000 votos, seguido de Fico con más de 723.000. El candidato de la izquierda también conquistó todo el Caribe, región de la cual es oriundo. El nacido en Ciénaga de Oro se impuso en departamentos como Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira y San Andrés. El Pacífico también votó en su mayoría por Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien nació en esta región y que comprende los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. El exalcalde de Bogotá también salió victorioso en una gran parte de la región amazónica, especialmente en el Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía. Rodolfo Hernández reinó en la zona central y el oriente del país. El ingeniero logró conquistar toda la región andina, a excepción de Bogotá y Antioquia. Los departamentos en los que ganó fueron Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima. Su fortaleza es Santander, donde arrasó con casi el 67% de los votos, mientras que Petro solo obtuvo un 20% de los sufragios. Al empresario también le fue bien en la región de la Orinoquía, que comprende el Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Precisamente en este último departamento, del cual Rodolfo dijo desconocerlo, se impuso con el 39,57% de los votos. Guaviare y Caquetá de la región amazónica también prefirieron al exalcalde de Bucaramanga. Federico Gutiérrez solo salió vencedor en su departamento Antioquia, que le puso un gran porcentaje de sus votos con 1.385.565. Petro logró más de 682.000 y Rodolfo más de 521.000. El exalcalde de Medellín también lideró los sufragios en el exterior con 45,01%, seguido de Petro con 31,60% y Rodolfo obtuvo un 13,88%. Y después de los resultados de las elecciones del domingo, no deja de llamar la atención la original estrategia de comunicación de Rodolfo Hernández, que se ha basado en redes sociales como TikTok. Según expertos, la innovación y creatividad en sus mensajes han sido claves para que el ingeniero conquistara, entre otros, a muchos jóvenes. Muy viejo para tener TikTok. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. La innovación y la escogencia adecuada de influenciadores fueron las claves en su incursión en redes sociales como TikTok e Instagram, según el experto Mauricio Jaramillo. Antes de canales, antes de todo, mensajes. Los mensajes son simples, básicos, conectan con la gente. Mientras Fajardo, Petro y Gutiérrez estaban concentrados en Twitter, que es donde siempre ha sucedido y se ha cocinado la agenda pública y ha sucedido el debate, él estaba en TikTok y en Instagram. Jaramillo dice que el ingeniero ha aprovechado las redes sociales para ser creativo y hacer cosas que otros candidatos no se han atrevido a hacer. La escena de él en la cocina con su discurso de la victoria solo, con los platos y las ollas atrás, rompe con la imagen de Petro celebrando la victoria de alguna manera en el hotel, acompañado por todos los demás y con el público celebrando. Asegura que la falta de profundidad de los contenidos en TikTok también han sido un punto a favor del aspirante santanderiano. Los mensajes de él son súper simples, son sencillos, son básicos, además porque su programa, él no se lo sabe por completo, porque él mismo dice en Twitter: me han dicho mis asesores que no debo apoyar el fracking.
tu maldita madrina. Explica que aunque Gustavo Petro desplegó una buena estrategia en plataformas como Twitter y WhatsApp, considera que sus propios seguidores le hicieron daño. Entre los petristas empezaron a hacer una reflexión. ¿Será que estos activistas del odio, estos tuiteros que todos los días hacen tendencia en Twitter, afectaron más de la campaña de lo que la ayudaron? Yo me animaría a decir que sí. El experto resalta que Petro debe replantear su estrategia digital, mientras que para Rodolfo Hernández volver a la plaza pública representaría un riesgo, por lo que debería mantener su discurso en las redes sociales. Bueno, pues así va lo que queda de esta campaña. Entre tanto, en un discurso de despedida a la Policía Nacional, el presidente Iván Duque defendió a la institución y criticó a quienes han propuesto sacar a la policía del Ministerio de Defensa. También desmintió a los que han apuntado que las fuerzas militares planean un golpe de Estado. Durante la conmemoración de los 82 años de la Escuela de Policía General Santander, el presidente Iván Duque resaltó el papel de la institución y cuestionó a quienes han apuntado a que las fuerzas militares quieren hacer un golpe de Estado. Por eso a las voces que han tratado de endilgar que la fuerza pública ha tenido aspiraciones golpistas se equivocan. Esta es una fuerza pública que protege a Colombia y a sus instituciones en todo momento y en todo lugar del territorio. El primer mandatario además criticó la propuesta del candidato Gustavo Petro, que quiere sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Nuestra Constitución defiende la integralidad de toda la fuerza pública y su coordinación, pero tratar de señalar que retirar a la policía del Ministerio de Defensa es una conquista de la democracia es una falsedad. También mostró sus reparos a la posibilidad de que el escuadrón móvil antidisturbios sea eliminado. Eliminar al ESMAD, como se ha pretendido por muchos con la herramienta de la posverdad, es para debilitar el Estado de Derecho y permitir que la combinación de las formas de lucha pongan en alerta amenazante a la sociedad colombiana, y eso nunca lo permitimos en este cuatrenio. En su última ceremonia de ascensos en calidad de presidente, Duque agradeció la gestión de la Policía Nacional y señaló que su gobierno trabajó para brindarles mejores salarios y una formación que respalde la defensa de los derechos humanos. Y el Gobierno Nacional firmó el decreto de trazabilidad balística que permitirá tener un registro detallado de las armas legales en Colombia. De acuerdo con el presidente Iván Duque, la norma permitirá que cada vez que un policía active su arma, se tenga la transparencia de hacerle seguimiento, en qué momento y bajo qué circunstancia lo hizo. Desde el Ejecutivo han señalado que esta decisión está en consonancia con los estándares internacionales y busca que los operativos de la fuerza pública cuenten con todas las garantías. Que todas las armas en Colombia, estamos hablando de las armas legales, por supuesto, todas tengan una trazabilidad a partir de los medios que científicamente permiten identificarla. Es decir, cañón, la ojiva, es decir, el proyectil, la vainilla, el percutor. Esto es como, para que ustedes un poco lo entiendan, o los colombianos, es como el ADN de cada arma. Va a ser para cualquier arma que se venda en Colombia, que la venda la industria militar, que la posea la fuerza pública. Un arma que entre de manera legal a Colombia tiene que tener ese camino de registro científico para que tengamos, esperamos que en un corto tiempo, ojalá en un par de años, todas las armas registradas en Colombia. Y una entidad bancaria del centro de Bogotá fue asaltada por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Se llevaron 200 millones de pesos en efectivo. A las 12 del día, un adulto mayor en compañía de otro hombre ingresaron a este banco ubicado en la carrera tercera con calle 20, pleno centro de la capital. El adulto mayor hizo las veces de campanero, mientras que su acompañante se llevaba, apuntando con un arma de fuego, 200 millones de pesos en efectivo. Se está verificando a través de cámaras y de testimonios y se está adelantando todo lo que concierne a la investigación de este hecho. En medio del hurto, una empleada del banco sufrió un shock nervioso y fue atendida en una ambulancia.
Se investiga, además, si hubo complicidad de trabajadores de la sucursal financiera con los delincuentes. Una protesta de 30 padres de familia bloqueó 3 troncales de Transmilenio durante varias horas en la mañana de este martes. Los padres llevaron a cabo una manifestación en la calle 80 con carrera 24. Argumentaron que sus hijos, quienes estudian en el colegio Juan Francisco Bermeo, no tienen servicio de ruta escolar. Agregan que algunos alumnos son discapacitados y que requieren las rutas, pero que la institución no les responde desde hace 5 meses. La protesta hizo que las troncales de la NQS, la avenida Suba y la calle 80 suspendieran sus servicios, y esto obligó a que cientos de personas tuvieran que bajarse de los buses y caminar para llegar a sus trabajos. El tráfico vehicular estuvo realmente caótico durante varias horas esta mañana. Básicamente porque desde el 24 de enero que iniciaron las jornadas escolares, los niños no tienen rutas. A pesar de que todos los padres de familia hemos seguido los conductos regulares, no nos han colocado cuidado. Hemos colocado derechos de petición, hemos colocado tutela y no han solucionado el tema de las rutas con nuestros hijos. La Armada Nacional propinó un golpe a los narcotraficantes de La Guajira con la incautación de 650 kilogramos de clorhidrato de cocaína que fueron hallados en bodegas en el municipio de Uribia. Con el apoyo de la Fiscalía y efectivos del CTI, se llevó a cabo la operación donde se encontró el gran almacenamiento de droga. Los narcotraficantes iban a distribuir 6 millones de dosis en las calles de Estados Unidos. Según autoridades, el valor de esta droga en el mercado negro internacional era de 22 millones de dólares. Y el Congreso ya tomó una decisión sobre la virtualidad en la justicia penal en Colombia, una práctica que se implementó en la época de confinamiento por la pandemia y cuya discusión alrededor de mantenerla o no había generado también polémica. Esta es una polémica distinta. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Qué se aprobó? Hola Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues el Congreso de la República en el cuarto debate aprobó ya el regreso de cierta manera a la presencialidad de la justicia en materia penal, pero podríamos decirlo que lo aprobó de forma híbrida, pues se aprobó en el debate de hoy una preposición que buscaba de cierta manera continuar con la virtualidad que ha traído tantos beneficios en medio de la pandemia, como lo señaló el ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien además reveló que simplemente durante el año 2021 más de 2 millones de procesos entraron en materia penal al Estado. Nosotros somos convencidos que la virtualidad es la que ha ayudado a descongestionar miles de despachos judiciales en Colombia, por muchísimos factores. ¿Por qué? Porque fluyen más rápidamente las declaraciones, desde luego pueden ir a varias audiencias en un mismo día varios abogados, un sinfín, digamos, de ventajas y garantías que garantizan de que efectivamente estamos ahorrando tiempo y dinero en ello. Germán Barón, ponente de este proyecto, explicó a Red Más Noticias de ahora en adelante cómo va a operar este modelo de justicia híbrido, en el que la idea o la regla general es que la virtualidad sea la regla más no la excepción. Sin embargo, pues esto será rogado, es decir, las partes tendrán que solicitarlo al juez y el juez de la República tendrá que tomar la decisión en ese sentido. Podrá el juez determinar cuáles diligencias serán virtuales y cuáles serán presenciales. Y esto en virtud de que en muchos municipios no existe la tecnología. En los que existe tecnología es obvio que la virtualidad es la regla general. Una de las preocupaciones de las Cortes y del senador Luis Fernando Velasco, que presentó la preposición de hoy, es que en medio de la virtualidad pues también se puede prestar para alguna cierta de circunstancias que pueden parecer sospechosas. Por ejemplo, cuando sean testigos los que tengan que declarar, pues este testimonio podría ser en virtualidad manipulado. Además señala que aquí lo importante al final del proceso es las garantías también para la persona sindicada. Hay actuaciones en el proceso penal que deben ser presenciales, no todas. Hay acciones de trámite que evidentemente se pueden hacer virtualmente, pero no hacerlo presencialmente es muy delicado, muy delicado. Y es delicado especialmente contra el ciudadano que está siendo procesado.
Este proyecto, o como estábamos conociendo la justicia ahora de manera virtual, regirá hasta el próximo 4 de junio, hasta cuando vence ya de manera oficial el decreto que se había expedido por pandemia. De allí en adelante empezará a regir esta nueva norma que hoy aprobó el Congreso de la República y que, hay que decirlo, no tiene control por parte de la Corte Constitucional. Información desde el Congreso de la República, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias. Aún se desconoce cuál será la decisión del juez en el caso del presunto acoso sexual a varias estudiantes por el que fue capturado un profesor del Instituto de Bellas Artes. La defensa de las víctimas pide que sea enviado a prisión. Continúa el proceso de judicialización del docente del Instituto Departamental de Bellas Artes, señalado como presunto responsable de acoso sexual, el cual fue capturado este fin de semana en Cali. La Fiscalía legalizó ante la juez 28 penal municipal con función de control de garantías la captura del señor Camilo Capote. De igual manera, formuló imputación en contra de este profesor por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual en contra de 7 estudiantes y 2 alumnas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Esta sería la primera captura que se adelanta ante las graves denuncias que desde el mes de marzo las estudiantes del Instituto de Bellas Artes han hecho públicas. Claro, a raíz de las primeras denuncias, cada facultad habló. De hecho, los casos eran tantos y tan aislados cada uno que no se sabía en el caso de otras facultades. Y nos dimos cuenta que en cada facultad hay mínimo unos 2 agresores, ya con denuncias en la fiscalía la mayoría. Nos hemos unido bastante para ir a denunciar en conjunto. Actualmente son más de 70 las denuncias que se han instaurado por presuntos casos de acoso al interior de esta institución. Espero que hayan elevado la solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que actúe como órgano disciplinar en este caso, frente al hecho de que Bellas Artes no cuenta con una oficina de asuntos internos, asuntos disciplinarios. La petición que hacen tanto las estudiantes como los abogados es que esta situación sea manejada por la Procuraduría General de la Nación para darles garantías de no repetición. Hay déficit de conductores de buses en Medellín. Cerca del 20% de los vehículos permanecen sin prestar el servicio a la ciudadanía. Se requieren más de 600 conductores para poner en funcionamiento las rutas. Una tradición de familias antioqueñas parece que está desapareciendo. Ya pocos desean ejercer esta labor, al punto que en Medellín y su área metropolitana hay un déficit de conductores para ese tipo de vehículos. Necesitamos vender el 20% restante del parque automotor, que estamos hablando de unos 600 puestos de trabajo. Situaciones que dieron para que la gente se reubicara. Por fortuna, esta suerte no la corren los transportadores de buses intermunicipales. Sin embargo, se ven apretados para adquirir nuevo personal. No hay mano de obra cualificada joven que pueda reemplazar a estos conductores que se están pensionando, que se están yendo hacia otros sectores y que también están saliendo del país por una mejor oportunidad. Sin duda la pandemia descolgó a ese muchacho que se iba pegado de la puerta como ayudante y que tiempo después sería el de las manos al frente del volante. Sin embargo, otras oportunidades laborales ganaron seguidores. Y esperamos que en algún momento no se vaya a complicar la consecución que hoy estamos casi que a ras, porque el parque automotor está reducido después de la pandemia y la demanda de usuarios no ha permitido que volvamos a tener nuestro parque automotor al mismo nivel que teníamos en el año 2019. Por cierto, la competencia está dura, pues según el último censo de la Secretaría de Movilidad, en Medellín se han matriculado 9.912 buses, busetas, minibuses y microbuses, y en el Valle de Aburrá hay un parque automotor de 900.000 motos y 8.500 vehículos. Bueno, regresamos y hablemos ahora, Ana María, de lo que pasa en el mundo, porque un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia pues golpea ahora el petróleo. El bloque está reunido y acordó un plan para reducir a más de 2/3 las importaciones del crudo ruso por vía marítima, excluyendo por ahora, eso sí, las entregas a través de los oleoductos.
Paula, así es. A esto sumémosle que Países Bajos se unió al grupo de estados europeos que no recibirán más suministro de gas por parte de Rusia debido a su negativa a pagar en rublos. La empresa rusa Gazprom anunció que a partir de este 1 de junio también cortará el servicio de hidrocarburos a Dinamarca. En lo que parecía ser una medida casi imposible hace apenas unos meses, los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político para prohibir el 90% de las importaciones de petróleo de Rusia para finales de 2022. Comenzamos con el carbón. Ayer en medio de la noche decidimos prohibir de facto el 90% de las importaciones de petróleo ruso a la Unión Europea para fin de año. Por ahora solo fue acordada la suspensión de las compras por vía marítima, lo que aseguran afectará a más de 2/3 de esas importaciones. Sin embargo, la decisión deja fuera del veto todo el crudo que llega al bloque por oleoducto, una exigencia de Hungría y apoyada por Eslovaquia y República Checa. Hemos conseguido esquivar una propuesta de la Comisión que habría prohibido el uso de petróleo ruso en Hungría. Ya tenemos suficientes problemas sin eso. Habría sido insoportable para nosotros operar la economía húngara con el petróleo no ruso más caro. Esto habría sido igual a una bomba atómica. Logramos hacer un trato que dice que aquellos países que reciben petróleo a través del oleoducto Druzhba pueden continuar con su negocio en las condiciones anteriores. En las últimas horas, Rusia anunció que Gazprom cortará el suministro de gas ruso a los Países Bajos por no pagar en rublos, sumándose así a Polonia, Bulgaria y Finlandia. A partir de este 1 de junio, Dinamarca tampoco recibirá más crudo ruso. La corte de las entregas de gas de Gazprom parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado. Realmente necesito ver exactamente cuál es el impacto, pero no parece ser tan malo a primera vista. Mientras que los líderes europeos debaten cómo avanzar en la desconexión de la energía procedente de Rusia, en Ucrania el jefe de la ciudad oriental clave de Severodonetsk, centro industrial de la región del Donbass, aseguró que la línea del frente ha cortado la ciudad por la mitad. Desde Kiev ya advierten que Moscú planea llevar a cabo una operación de limpieza en esta ciudad y sus alrededores para eliminar o neutralizar a cualquier enemigo, al igual que como ocurrió en Mariupol, en donde además en las últimas horas, por primera vez desde que Rusia se apoderó de la ciudad, salió un buque de carga. La primera ministra de Nueva Zelanda se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, un encuentro que inicialmente fue planeado para hablar sobre comercio, clima y seguridad en la región Indo-Pacífico, pero tras la más reciente masacre en Texas, el control de armas se convirtió en el tema principal de este encuentro. Hace 3 años, la primera ministra de Nueva Zelanda logró que fueran aprobadas medidas contra el control de armas para un ataque vinculado, recordemos, relacionado al supremacismo blanco que dejó 51 personas muertas. Y el Papa Francisco rezó el Rosario Mundial por la Paz en Ucrania. Reconciliar los corazones llenos de violencia y venganza fue una de las principales intenciones del pontífice al llegar a la Basílica en silla de ruedas, ubicada a 5.3 kilómetros del Vaticano. El Papa rezó para que la paz no sea solo el resultado de negociaciones ni consecuencias de acuerdos políticos, sino que sea ante todo un don pascual del Espíritu Santo. El pontífice estuvo rodeado de personas de la comunidad ucraniana que escaparon de la guerra, jóvenes que han recibido recientemente algún sacramento y miembros de la Gendarmería del Vaticano y Guardia Suiza. Y sigue la conmoción mundial tras la masacre que cobró la vida de 20 personas en Uvalde, Texas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau toma medidas para evitar que este tipo de tiroteos se repitan, por lo que espera limitar el uso de armas en Canadá. Este proyecto debe ser aprobado por el Parlamento. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un proyecto de ley que congela la tenencia de armas de fuego en Canadá, lo que podría prohibir en el país su importación y venta. Este proyecto debe pasar primero por el Parlamento de ese país, donde los liberales son minoría. Estamos introduciendo legislación para implementar un congelamiento nacional de la propiedad de armas de fuego. Lo que esto significa es que ya no será posible comprar, vender, transferir o importar armas de fuego en ningún lugar de Canadá. En otras palabras, estamos limitando el mercado de pistolas.
En abril de 2020 se registró el tiroteo más mortífero en Canadá. Fueron asesinadas 23 personas en zona rural de Nueva Escocia y desde entonces el gobierno prohibió 1.500 tipos de armas de fuego. Sin embargo, en las últimas horas, Trudeau reconoció que la violencia armada sigue en aumento. Necesitamos menos violencia armada. No podemos permitir que el debate sobre las armas se polarice tanto que no se haga nada. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país. Entre tanto, en Estados Unidos, durante su visita al fin de semana a Texas, el presidente Joe Biden se reunió con las familias de las víctimas, quienes exigen acciones para evitar que este tipo de masacres continúen. Y nuevamente Brasil es golpeado por fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y grandes inundaciones que han dejado hasta el momento 106 personas muertas y 10 desaparecidas. El presidente Jair Bolsonaro visitó las zonas más afectadas y anunció nuevas ayudas. Una nueva tragedia enluta a Brasil. Deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias que se registran desde la semana pasada en el estado de Pernambuco, en el este del país, han resultado con la muerte de decenas de personas. Desde el sábado, cuando la situación se agravó, miembros del Ejército, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Federal se concentraron en el lugar para las labores de rescate durante día y noche. Nunca antes había llovido tanto en tan poco tiempo como lo hizo. Vino muy cerca de aquí, conozco a todos los que murieron y vi todo cuando sucedió. Las autoridades también han instado a evacuar a 32.000 familias que viven en zonas de riesgo y les han ofrecido refugio en instalaciones municipales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló el área afectada y anunció una línea de crédito sin intereses para los damnificados. Obviamente todos estamos muy tristes. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. Nuestro mayor objetivo es consolar a los familiares y ayudar a la población con recursos materiales. Como en muchas áreas urbanas de Brasil, varios de los barrios del estado se han construido en lugares vulnerables a deslizamientos de tierra y lodo. La tragedia se produce solo 2 meses después de que las fuertes precipitaciones acabaran con la vida de más de 230 personas en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Y tras más de 2 meses de duras medidas, la ciudad china de Shanghái saldrá del confinamiento. A partir de este 1 de junio, autoridades locales anunciaron que restaurarán por completo la producción y la vida normal de 22 millones de ciudadanos. Shanghái fue la ciudad más afectada del país por el más reciente brote de COVID-19, el más fuerte desde el inicio de la pandemia. El aumento diario en el número de casos de COVID-19 en Shanghái se ha reducido a cifras de 2 dígitos, con 29 nuevos casos informados este lunes. Hasta ahora la población bajo control cerrado se ha reducido a menos de 200.000 y eso en las áreas de prevención ha aumentado a más de 22 millones. La epidemia ha sido efectivamente controlada y la situación antiepidémica ha seguido mejorando. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos alertó sobre el brote de hepatitis A posiblemente relacionado con fresas orgánicas en Estados Unidos y Canadá. Según las autoridades sanitarias, se trata de un lote comprado entre el 5 de marzo y el 25 de abril. Según explica la FDA, por fecha ya superaron su vida útil. Sin embargo, el llamado es para esas personas que tienen almacenadas las fresas en su congelador para algún consumo posterior. Les piden no ingerirlas. Por lo menos 17 casos han sido detectados en Dakota del Norte, California y Minnesota, ocasionando 12 hospitalizaciones. Y la exitosa banda de K-pop coreano TBS estuvo en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Biden. Con su alto impacto positivo en los jóvenes, se pronunciaron sobre el incremento de los crímenes de odio contra los asiáticos. Así se robaron el show durante la conferencia de prensa diaria y son los invitados de honor. Las actividades del mes por la herencia de los nativos asiáticos americanos de Hawái y las islas del Pacífico. Esto dijo uno de sus integrantes durante la conferencia de prensa. Estamos devastados por el reciente aumento de crímenes de odio, incluidos los que son contra los asiático-estadounidenses. Para poner fin a esto y apoyar esta causa, queremos aprovechar esta oportunidad para usar nuestras voces una vez más. Iniciamos con la noticia y es que el país sigue con los ojos puestos en las elecciones presidenciales. Arrancó ya la cuenta regresiva para la segunda vuelta. Y todos están hablando del fenómeno político colombiano, de Rodolfo Hernández, que hoy publicó 20 puntos, sus 20 puntos de gobierno
dijo que está lejos del uribismo y le respondió a todas las críticas que desde la otra campaña le han hecho en las últimas horas. Dijo además que la mayoría de sus ministros serán mujeres y que ya está muy grande para decir mentiras y por eso dice que va a cumplir. Tras convertirse en la sorpresa electoral de este 29 de mayo, a Rodolfo Hernández le han llovido apoyos desde diferentes sectores políticos, pero el que ha generado más ruido es el del uribismo. Incluso al candidato le ha tocado salir a desmentir una eventual alianza con esta fuerza. Cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos. El ingeniero ha reforzado ese mensaje a través de su Twitter, en donde publicó las 20 razones que según él lo separan de la ideología uribista, como por ejemplo su posición en contra del uso del fracking y del glifosato y a favor de la legalización de la marihuana recreativa. El empresario también dice que sus diferencias están en propuestas económicas como eliminar el 4 por mil y disminuir el IVA. En mi gobierno voy a bajar el IVA del 19% al 10% y lo voy a transformar en un impuesto al consumo con el fin de revivir al sector productivo. En entrevista con Red Más Noticias, Rodolfo ya había advertido que no haría alianzas de cara a la segunda vuelta. Porque resulta que cuando me inscribí el 15 de junio del año pasado, yo juré por Dios y la patria y firmé un documento que yo era independiente. Entonces, ¿ahora cómo me voy a aliar? Y que Petro lo había buscado para hacer equipo. ¿Es cierto que Petro lo buscó en alguna ocasión y le ofreció hasta la vicepresidencia? 5 veces hemos hablado. Y yo hablar es gratis. ¿Cómo voy a no hablar? Escuchar es gratis. Y él pensaba que yo estaba buscando puesto. Y yo no estoy buscando puesto. Me puedo ofrecer el cielo y la tierra desde ya. Con todo cariño le digo que no. También que su eventual posesión como presidente se hará de una forma particular. Me voy a posesionar en el pueblo más pobre de Colombia. ¿Usted no se va a posesionar en la Casa Nariño, con toda la parafernalia? No, porque eso se gastan 2.000 millones ese día. En whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés. Todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan 2.000 millones, ¿eso para qué? ¿Para qué toda esa tan de lagartos? Su respuesta ha sido replicada por varios medios de comunicación como Semana. Rodolfo también ha descartado por ahora asistir a los debates presidenciales. Y del otro lado, en la otra campaña hay desembarco del santismo. En una carrera contrarreloj de cara a la segunda vuelta, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibe nuevos apoyos. Es por eso que la exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo llega a su campaña. Hoy llegamos a este proyecto desde una mirada del centro ideológico de raíz popular, pero con el poder de las regiones, que son quienes han marcado esta campaña, direccionando la agenda y evidenciando que es importante la transformación y el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero no solo el exministro de Ambiente, Murillo, se une a Petro, también lo hacen los exministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Transporte, Griselda Restrepo. Todos de la Centro Esperanza, coalición de Sergio Fajardo, y exministros de Juan Manuel Santos. Gustavo Petro no solamente votó sí en el plebiscito por la paz, sino que ha sido un hombre comprometido por la paz por su propia historia. Estamos también con Gustavo Petro porque Gustavo Petro ha sido un defensor de los derechos humanos, en especial los derechos de la mujer. Las mujeres maltratadas en Colombia hoy, no queremos que nos digan que nos quedemos en la casa, queremos salir a defender nuestros derechos, queremos seguir hablando de nuestras reivindicaciones sociales. Con estas adhesiones, el candidato Petro ratifica su estrategia de ir detrás de los votos de otros candidatos, como Fajardo, quien quedó de cuarto lugar en los comicios del pasado 29 de mayo, con un poco más de 888.000 votos. Ustedes son constructores de paz, cada uno en su papel, en su esfuerzo, y me halaga mucho que constructores y constructoras de paz se acerquen a nuestra campaña, porque nuestro principal objetivo es construir la paz de Colombia. Entonces les agradezco, sé que somos mayoría, apostamos a que la sociedad colombiana sea mayoritariamente una sociedad por la paz, la justicia y la democracia.
Otro de los apoyos que llegará al pacto histórico es el del exministro de Salud y ex precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien fue el jefe programático de la campaña de Fajardo en la primera vuelta presidencial. De otro lado, Petro denunció que el 20% de su potencial electoral no pudo ejercer su derecho al voto, porque restringieron la movilidad en gran parte de la costa caribe. Otro de los hechos que enmarcó la jornada en esta segunda vuelta es una imagen en la que se evidencia a los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti en plena discusión en el Congreso de la República. Complicada esa foto, Paula, complicada. Parecería que estuvieran peleando. Vamos a ver qué dicen, pero complicada esa foto. Bueno, luego de la jornada electoral, Paula, ¿cómo quedó el país? Es importante ver cómo quedó ese mapa. Sí, hacia dónde van las regiones. Todo parece indicar que el centro del país está con Rodolfo y lo que es la costa atlántica, el Pacífico y el Valle están con Petro, más Bogotá. Pues mire, ya les vamos a contar porque esa lectura de país después de esta primera vuelta, pues es una radiografía importante que además pues dice mucho de lo que hay que hacer en materia de estrategias de cada una de las campañas y de los candidatos para esa segunda vuelta que va a ser ya dentro de 3 semanas solamente. 18 departamentos más Bogotá, allí ganó Gustavo Petro, el pacto histórico, y en 13 departamentos ganó Rodolfo Hernández. Los candidatos presidenciales midieron su fuerza electoral en las regiones en esta primera vuelta. De los 32 departamentos en Colombia, Gustavo Petro ganó en 18 más Bogotá, Rodolfo Hernández salió vencedor en 13 y Federico Gutiérrez solo obtuvo la victoria en Antioquia y en el exterior. El mayor bastión electoral de Petro es Bogotá, donde logró más de 1.769.000 votos. En esa ciudad, en segundo lugar quedó Rodolfo con más de 833.000 votos, seguido de Fico con más de 723.000. El candidato de la izquierda también conquistó todo el Caribe, región de la cual es oriundo. El nacido en Ciénaga de Oro se impuso en departamentos como Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira y San Andrés. El Pacífico también votó en su mayoría por Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien nació en esta región y que comprende los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. El exalcalde de Bogotá también salió victorioso en una gran parte de la región amazónica, especialmente en el Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía. Rodolfo Hernández reinó en la zona central y el oriente del país. El ingeniero logró conquistar toda la región andina, a excepción de Bogotá y Antioquia. Los departamentos en los que ganó fueron Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima. Su fortaleza es Santander, donde arrasó con casi el 67% de los votos, mientras que Petro solo obtuvo un 20% de los sufragios. Al empresario también le fue bien en la región de la Orinoquía, que comprende el Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Precisamente en este último departamento, del cual Rodolfo dijo desconocerlo, se impuso con el 39,57% de los votos. Guaviare y Caquetá de la región amazónica también prefirieron al exalcalde de Bucaramanga. Federico Gutiérrez solo salió vencedor en su departamento Antioquia, que le puso un gran porcentaje de sus votos con 1.385.565. Petro logró más de 682.000 y Rodolfo más de 521.000. El exalcalde de Medellín también lideró los sufragios en el exterior con 45,01%, seguido de Petro con 31,60% y Rodolfo obtuvo un 13,88%. Hablaron también los gremios de la producción, calificaron el proceso electoral como positivo, le fue bien a la registraduría y como muestra de que en Colombia quieren un cambio, eso sí, de la mano de la empresa privada y del tejido económico. Luego del proceso electoral del fin de semana, varios gremios se pronunciaron sobre lo sucedido y destacaron el comportamiento en general y el que se dieran a conocer los resultados sin contratiempo. Fue un triunfo de las instituciones de Colombia. La registraduría corrigió sus errores del 13 de marzo y demostró que las elecciones en Colombia pueden ser fiables y confiables. Los representantes de los empresarios también dejaron claro que hay un mensaje de cambio que se debe escuchar por parte de quien llega a ocupar la Casa de Nariño. Y se tendrá que enfrentar en la segunda vuelta a decidir la Colombia del futuro. Esa Colombia del futuro debe estar enmarcada en el respeto por nuestra democracia, por las libertades individuales, las libertades económicas, el fortalecimiento del empresariado del país, que es el generador de empleo y del desarrollo económico y social de nuestra patria. El país debe cambiar, pero también avanzar, y los empresarios dicen que están para ayudar con ese objetivo. No a la continuidad, sí al cambio. Ahora, ¿el cambio es extremo o un cambio que sin modificar sustancialmente el modelo económico se introduzca las reformas necesarias
que permitan eliminar la corrupción, que permitan tener una economía mucho más sana, una democracia mucho más sana. Desde Asobancaria queremos resaltar que ese cambio debe darse con responsabilidad con las finanzas públicas, la iniciativa privada, la estabilidad macroeconómica y las libertades individuales y sociales. El sector privado también espera conocer más a fondo las propuestas que tienen quienes quedaron para la segunda vuelta. Creemos que va a ser fundamental que el resto de la campaña se adelante con respeto, con altura, con propuestas para el país. Sin duda, el sector empresarial requerirá ser parte de esas propuestas por lo que significan las empresas de todos los tamaños para el bienestar social de Colombia. Los voceros del sector privado insisten en que una sociedad se desarrolla si sus empresarios son fuertes y junto con el gobierno de turno trabajan por todos. El complejo momento que vivimos requiere de mantener un empresariado sólido, el cual está dispuesto a trabajar conjuntamente con el gobierno para analizar cómo, en acciones público-privadas, se contribuye al crecimiento de la economía, empleo formal e impulsar la igualdad social. Los empresarios recuerdan que han sido, son y seguirán siendo aliados del gobierno y de la sociedad. Y el dólar inició a la baja tras conocerse los resultados de la elección presidencial en primera vuelta. La caída superó los 136 pesos y se cotizó en promedio a 3.776 pesos. Analistas coinciden en que hay optimismo frente al futuro del país. El precio del dólar en Colombia bajó en la apertura de los mercados tras las elecciones presidenciales que dejan para la segunda vuelta a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que volverán a encontrarse el 19 de junio próximo. Luego de los resultados de la primera vuelta, hemos visto que en términos generales todos los activos han presentado un desempeño positivo durante la sesión del día de hoy. Durante los últimos días los activos financieros colombianos venían presentando un desempeño por debajo del desempeño que venían presentando los activos en la región. En el caso del dólar, calculamos que estaba 5% más fuerte que el dólar en la región. La tasa representativa del mercado inició la semana con 3.912 pesos con 34 centavos y se negoció hoy en promedio el dólar a 136 pesos por debajo de ese valor, es decir, alrededor de 3.776. Desde el lunes festivo, cuando el dólar no se negocia en la bolsa, se calcula a través de la cotización del dólar Next Day, que tiene en cuenta el precio para el día hábil siguiente. Ya la divisa comenzaba a caer. Es así como el día de ayer, que era festivo en Colombia, cuando los mercados estaban cerrados, sí existe una cotización que es la del dólar del día siguiente, Next Day, y en ella vimos una caída de más de 100 pesos en la tasa de cambio. En general, los mercados muestran un comportamiento tranquilo y hasta con cierto optimismo frente a los resultados de las elecciones. En términos generales, los mercados han recibido con bastante tranquilidad, incluso optimismo, los resultados del día domingo, que refleja la idea de los mercados de que no va a haber un incremento importante en flujo de capitales hacia afuera o una reducción importante en términos de deuda o de inversión en el país. En el mercado dicen que la incertidumbre frente a la segunda vuelta es menor y que la divisa baja por eso, pero que no se pueden descartar hechos externos como la guerra en Ucrania y las decisiones de la Reserva Federal de nuevos aumentos en las tasas de interés. Mientras tanto, el crudo Brent, de referencia para Colombia, superó los $120 del barril luego de que la Unión Europea acordara perseguir una prohibición parcial del petróleo ruso. Esto sucede en un momento en que los costos de la energía y de los alimentos presionan la inflación a nivel mundial. Y la prensa internacional también puso la lupa sobre los resultados en Colombia. Destacan la derrota de los partidos tradicionales. El país de España. La presidencia de Colombia se definirá en una segunda vuelta entre Gustavo Petro, quien acumuló más del 40% de los votos, y el populista Rodolfo Hernández, con más del 28%. BBC. Elecciones en Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que se disputarán la presidencia y dan un giro histórico a la política del país. The Guardian. Elecciones presidenciales en Colombia, el exguerrillero de izquierda y populista outsider se encaminan a segunda vuelta. El Comercio. Resultados, elecciones presidenciales Colombia 2022. Petro y Hernández irán a segunda vuelta. El izquierdista Gustavo Petro se impone en primera vuelta de las elecciones con el 40.32% de los votos, seguido por el populista Rodolfo Hernández con el 28.19%. The New York Times. En un momento histórico, la izquierda de Petro y el populismo de Hernández van a segunda vuelta. Los resultados de la primera ronda de votaciones asestaron un duro golpe a la clase política conservadora en Colombia. Telemundo.
Gustavo Petro de izquierda y el empresario de derecha Rodolfo Hernández van a segunda vuelta en las elecciones de Colombia. Los dos candidatos antiestablecimiento se enfrentarán en una nueva elección en junio. De tercero quedó Federico Gutiérrez, alineado con el actual gobierno de derecha de Iván Duque. Univisión. El izquierdista Petro y el outsider Hernández se disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta de acuerdo con resultados del 99% de las mesas de votación. Gustavo Petro no logró la victoria en primera vuelta como esperaba y tendrá que medirse con Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años quien se convirtió en la sorpresa de estas elecciones presidenciales colombianas. The Washington Post. Dos candidatos externos se encaminan a la segunda vuelta en Colombia. Muchas noticias, muchas novedades en este inicio de esta etapa que va entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Un proceso que va a estar lleno de todo. Ténganse ustedes de sus sillas porque aquí va a haber discusiones, debates, ataques de lado y lado. Quizás y si estamos de buenas discusiones programáticas sobre las distintas propuestas y cada uno de los actores se va a ir acomodando debajo del árbol que crea que más sombra le va a proveer y que más va a crecer, más lejos va a llegar. Por ejemplo, vean ustedes cómo los distintos actores políticos se empiezan a acomodar. Lo que uno no sabe es si esos actores políticos terminan llevando o no votos, que fulano adhirió a la campaña de Gustavo Petro, que mengano se acercó a la campaña de Rodolfo Hernández. Creo yo que por la naturaleza de esta campaña hay unos votos que ya están jugados y los que están por jugarse no creo que se vayan a ir detrás de nadie, francamente. Se van detrás de unas ideas o de un talante o de un algo que tiene mucho que ver con esa personalidad de los distintos candidatos, pero dudo que alguien sea dueño de unos votos para llevárselos a algún lado. Más interesante que esa discusión de las adhesiones me parece lo que ha terminado sucediendo con el dólar y con la reacción de los gremios. Ustedes han visto, el dólar cayó de manera importante, aumentó la Bolsa de Valores de Colombia, tan pronto se abrió la jornada después de las elecciones, y eso lo que muestra es que los agentes económicos parecen estar un poquito por lo menos más tranquilos con esta segunda vuelta que con la que habría sido una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Vaya uno a saber exactamente por qué, pero ustedes oyeron a los voceros gremiales diciendo, sí, somos conscientes de que se necesita cambio, pero queremos un cambio que respete la propiedad privada, que respete las reglas del juego, que respete los derechos adquiridos y que garantice que hay estabilidad jurídica para los distintos actores. No es exactamente lo que está sobre la mesa en ninguna de las dos campañas, por lo menos no explícitamente en una de ellas, la de Rodolfo Hernández, en la otra ni explícita ni implícitamente. Era un poquito paradójico el domingo por la noche oír a Gustavo Petro en su discurso después del resultado de las elecciones de la primera vuelta, diciéndole al sector privado: quiero decirle a los empresarios que conmigo pueden estar tranquilos, que yo soy el cambio seguro. Pues es paradójico, digo yo, porque en su plan de gobierno el desprecio por el sector privado es absoluto. En las reuniones que tuvo con distintos gremios, el desprecio por el sector privado era absoluto. Y ahora decir que es el cambio que verdaderamente va a garantizar estabilidad para la transición hacia una nueva economía, un nuevo país, una nueva realidad política y económica, es bastante difícil de creer. Pero mientras tanto, Rodolfo Hernández no la tiene nada fácil. ¿Por qué? Porque su programa, al lado del de Gustavo Petro, es mucho más inconsistente, es mucho más parcial, tiene muchos más huecos, le falta más cohesión. Pero no solo eso, sino que el equipo de gobierno, que en el caso de Rodolfo Hernández sería muy importante, por supuesto en el caso de Gustavo Petro también, pero tiene mucha gente que lo rodea, que le guste a la mayoría de los electores o no, es otra cosa, pero el equipo de gobierno de Rodolfo Hernández es mínimo. Él trabaja con 13 muchachos y trabaja con la gente con la que trabajó en la alcaldía de Bucaramanga, que son idóneos, capaces, por supuesto, pero no con gente de proyección nacional, y tiene que correr a seguir buscando gente de proyección nacional. La labor que tiene por delante Rodolfo Hernández de convencer que tiene buen equipo, que tiene buen programa y que no es Duque II o el candidato, el plan C del uribismo, es una labor quizás mucho más desafiante que la que tiene por delante Gustavo Petro. Y nuestro tema del día, los resultados electorales que le dan el paso a segunda vuelta presidencial al ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Usted qué opina? Déjenos saber en nuestras redes sociales con el numeral RodolfoEs. Salimos de la campaña presidencial, Paula, que está muy movida y va a estar muy movida lo que le falta de aquí al 19 de junio. Estamos a 20 días.
Sí. 20 días. Van a ser 20 días frenéticos, 20 cuente con días eso. frenéticos. Pero mientras tanto, le hablo de otra tormenta y es la que se está dando en Cartagena porque la Contraloría Distrital está pidiendo suspender de su cargo al alcalde William Dow. ¿Por qué? Bueno, la razón son las presuntas irregularidades en un contrato de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. El gobierno nacional ya se pronunció, dicen pues que todavía no les han notificado esta suspensión y que por eso la decisión todavía no se ha hecho oficial. Pero el alcalde, ustedes lo conocen, es un hombre, bueno, visceral, podríamos decir, que dice las cosas como las piensan. Se fue lanza en ristre contra el contralor, le dijo de todo y ha dicho que él no se va a dejar sacar. Cartagena vuelve a protagonizar un terremoto político luego de que el contralor de la ciudad le pidiera al presidente Iván Duque la suspensión del alcalde William Dow, quien envió una dura advertencia. Vamos para la calle y lo desconozco. Y si es necesario una crisis de institucionalidad entre el distrito de Cartagena y el gobierno nacional, pues así se dará. Porque Cartagena se respeta. La decisión de la Contraloría se da por un presunto caso de detrimento patrimonial en un contrato para la compra de pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19. No vamos a dejar que 5 concejales malandrines nombren a un calanchín de contralor para que me suspenda a mí y así invalidar la voluntad de 114.000 cartageneros y simplemente no lo acepto. Si me llegan a suspender, yo voy a decir: aquí estoy en el Palacio de la Aduana y aquí me quedo. Y si me quieren sacar, vengan y me sacan a la fuerza. Desde el gobierno nacional respondieron que no han sido notificados de esta decisión. Estamos también en los términos de notificación. En el momento que ese término de notificación se cumpla, procederemos con toda la responsabilidad legal. Pero yo creo que eso es muy claro y en eso es muy importante que eso es sin presiones, eso es sin el espectáculo mediático. Aquí nosotros lo que estamos realmente es cumpliendo una obligación legal. Más quería el gobierno que ningún alcalde, que ningún gobernador fuera suspendido o fuera capturado, como a veces sucede, pero esas son decisiones de los jueces y decisiones de los órganos de control. De acuerdo a lo que procede con la ley, el presidente Iván Duque tendría que designar un alcalde encargado mientras se surte el proceso de apelación de William Dow, si así lo requiere, y avanza la investigación de la Contraloría. ¿Hasta dónde llegará este amago, por el momento amago, de suspensión del alcalde William Dow en Cartagena? Pues dependerá de varias cosas. No dependerá esencialmente de la Casa de Nariño, porque según ha dicho el mismo ministro del Interior, una vez llegue la instrucción de parte del contralor encargado en Cartagena de que hay que suspender al alcalde, pues la Casa de Nariño lo tendrá que suspender. Recuerden ustedes los detalles del conflicto: aparente detrimento patrimonial por un contrato ejecutado en el año 2020 para aplicar pruebas PCR. ¿Qué es lo que se argumenta? Que se pagó más de la cuenta por esas pruebas PCR y que se aplicó a un segmento de la población que no era el más necesitado de esas pruebas. Allí radicaría el quid del asunto. ¿Por qué digo radicaría? Porque es algo que está en pleno proceso de investigación. Y si está en investigación, ¿por qué se solicita la suspensión del alcalde? La Contraloría dice, la Contraloría encargada en Cartagena dice, es una medida cautelar para evitar que el alcalde entorpezca el proceso de investigación. El alcalde, ustedes han visto en la nota, lo que dice es: ese contralor encargado fue designado por un puñado de concejales que me tienen bronca y que no me quieren dejar gobernar y que quieren instalar a un alcalde uribista aquí en la capital. De esa confrontación política quizás salga la decisión de la Contraloría de pedir a la Casa de Nariño que lo suspendan y vendría el gran lío que hay de por medio. ¿Qué pasaría entonces? Recuerden lo que pasó en Medellín con el alcalde Daniel Quintero. Pues el movimiento de William Dow debería presentar una terna de la cual la misma Casa de Nariño debería escoger a el sucesor, al reemplazo del alcalde William Dow. El gran problema es que el mismo movimiento, Salvemos a Cartagena, que es el movimiento que llevó al alcalde Dow a su cargo actual, ese mismo movimiento ha presentado una terna de la cual hay uno de los candidatos que no le gusta al alcalde Dow y ya ha dicho: ajá, me acomodaron la terna para que ese sea el que me reemplace a mí y ese es el caballo de Troya que va a terminar acabando con esta administración. Vamos a ver qué termina sucediendo. Ustedes han visto al alcalde decidido a agarrar la Plaza de la Aduana como tribuna pública para defenderse, pero con no mucha concurrencia en realidad. Hablamos de la tasa de desempleo porque en abril se ubica en el 11.2%, dice el DANE. Se reduce el desempleo en 4
puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Los datos dicen que en los últimos meses las mujeres están consiguiendo más empleo. Sin embargo, la brecha sigue siendo alta con relación al trabajo de los hombres. El desempleo en Colombia sigue bajando como lo esperaban los analistas del mercado, tras conocerse el comportamiento del PIB en el primer trimestre, que creció 8,5%, por encima de lo previsto. La tasa de desempleo nacional de abril de 2022 queda en un 11,2%. Esto implica una reducción de casi 4.3 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del 15,5% que observábamos o veíamos en abril de 2021. El reporte del DANE indica que más de 21,9 millones de personas estaban trabajando en Colombia en abril, y aunque hay una mejora sustancial frente al mismo mes del año anterior, aún no se logra la cifra que se registró antes de la pandemia. 21.957.000 personas en condición de ocupación. Importante resaltar que este crecimiento de 2.2 millones de puestos de trabajo, aproximadamente el 52%, sucede en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país. Como ha sucedido en los meses recientes desde que el país regresa a la normalidad, más mujeres que hombres han conseguido empleo. Sin embargo, la brecha de género aún es alta en Colombia. Cada 2 hombres que recuperaron su puesto de trabajo, vimos a 3 mujeres haciendo lo mismo, con lo cual vamos a tener un beneficio supremamente importante en materia del cierre de las brechas de género, tanto en la tasa de ocupación como en la tasa de desempleo. El DANE también revela que entre quienes han perdido el empleo y han tenido más dificultad para conseguir un nuevo trabajo están las personas con menor nivel de educación. Tenemos aproximadamente el 29% de la población ocupada con formación técnica, tecnológica, universitaria o de posgrado, es decir, un 71% de la población ocupada por debajo del nivel de bachillerato. Los analistas dicen que este buen comportamiento se da gracias al mejor crecimiento de la economía que ha permitido la creación de empleo formal, aunque falta camino por recorrer. Más o menos el 80% de empleos se creó en torno a la formalidad, haciendo que la informalidad que tanto le cuesta a Colombia pueda seguir bajando y se acerque al 40%. Gremios como la ANDI sostienen que el mayor empleo es el reflejo del crecimiento económico fruto del trabajo público-privado, que ha servido, entre otras cosas, para generar empleo entre los más jóvenes, uno de los grandes problemas que tiene la economía. Estas buenas noticias que nos ha traído el mercado laboral en el mes de abril se podrían titular de manera muy simple: mejor desempeño del mercado laboral desde que arrancó la pandemia, subtítulo, pero todavía no alcanza los niveles previos al estallido del COVID-19. Y vamos a mirar 2 clases de cifras, las cifras porcentuales que a veces confunden un poco, sobre todo a esta hora de la noche, pero también las cifras en términos de personas. Las cifras porcentuales nos la daba Ismael en la nota. 11,2% de desempleo en el mes de abril. Eso es más de 4 puntos porcentuales inferior a lo que se había presentado un año atrás. En el mes de abril de 2021 se había presentado un desempleo del 15,5%, quítenle un poco más de 4 puntos y eso nos lleva al 11,2%, exactamente 4,3 puntos por debajo. Muy buen dato en términos porcentuales, pero ¿eso qué quiere decir en últimas? Vámonos a la cifra de personas empleadas, que se incrementó entre abril del 2021 y abril reciente, el mes pasado, se incrementó en 2,2 millones de personas, 2,2 millones de nuevos empleos creados en un año por la economía colombiana. ¿Eso quiere decir que estamos igual que antes de la pandemia? No. Todavía falta un poquito más de 500,000 de empleos por crear, que es una barbaridad desde la perspectiva de la cantidad de gente afectada. Si compara uno las cifras de los empleados antes de la pandemia y los empleados en el mes de abril de este año, se encuentra con un déficit de 512,000 empleos todavía. Se ha avanzado bastante, pero no suficiente. Y en este rol de avanzar bastante ha jugado un papel fundamental la apertura de distintas actividades, sobre todo en las últimas semanas. En concreto, el sector que más empleos
contribuyó en este año último, en que el total del empleo creció en más de 2 millones de personas, fue el del entretenimiento. Y recuerden ustedes que el entretenimiento ya está admitiendo aforos del 100% en teatros, en conciertos, en cines, etcétera, etcétera. ¿Cuántos empleos contribuyó? 360.000 empleos. Seguidos en segundo lugar por el comercio, 335.000 nuevos empleos en el último año. Y en tercer lugar por logística y transporte, 303.000 nuevos empleos. Actividades muy intensivas en mano de obra, actividades que están jalonando la recuperación. Y un último dato, de cada 5 empleos nuevos que se generaron en el último año, 3 los agarraron las mujeres, 2 los agarraron los hombres. La importancia de volver al sistema educativo y liberar a la madre de esa labor tan importante, pero a veces tan ingrata desde el punto de vista de remuneración económica, que es el cuidado de los niños. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $122.84 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.31. El índice MSCI Colcap aumentó 4,63% a 1.603 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.776 pesos con 52 centavos. El euro se negocia en 4.268 pesos con 66 centavos. Las cifras son las exportaciones que hizo Colombia por 18.385 millones de dólares entre enero y abril. Aumentan 54,4% frente al mismo ciclo de 2021. Pues usted nos hizo mucha falta. Además, en su ausencia, mire todo lo que pasó. Así que no pasó de todo. Yo no puedo pasar una semana afuera que ustedes hacen todo eso en el país. No, usted se fue que no se comportan cuando yo estoy por afuera. ¿Verdad? No nos puede dejar solos. De verdad, se fue una semana y pasó de todo en Colombia. Por favor, no se vaya tanto tiempo. No, aquí me estoy ya de vuelta, ustedes se comporten, por favor. Oye, yo tengo una pregunta. Cuéntame. El Congreso de Entretenimiento para Adultos. Sí, señor. Eso generó todo un avispero porque nadie lo... Bueno, sí lo quieren hacer, pero hay gente que no quiere que se haga argumentando asuntos morales. ¿Será que somos suficientemente mojigatos o será que estamos ante un acto inmoral? La verdad es que eso se ha llamado mucho la atención porque inicialmente Flavia y Televidente se iba a hacer en Cartagena y el alcalde dijo no, porque eso favorece aquí el tema de que la imagen siga cogiendo como esa fama, de que aquí la prostitución está creciendo. Se fue para Barranquilla, todavía no ha sido, es el 12 de junio, pero le están pidiendo desde la iglesia hasta la sociedad civil al alcalde que lo cancele. O sea, hoy la pornografía, Flavia, ¿es qué? La pornografía es una realidad, ¿no? Y además es rápida, fácil y gratis. Ajá. Y una persona que cree que su hijo nunca fue o nunca será expuesto a la pornografía está viviendo en un la-la-land tremendo. Nosotros no podemos cerrar los ojos para la realidad y hacer de cuenta que un tema no existe no hará con que el tema desaparezca. Entonces, en ese caso, es más fácil que uno trate de dominar el tema que tratar de dar espaldas para el tema. Yo me acuerdo, Paula y Giovanni, que hace un tiempo la misma alcaldía de Cartagena quería prohibir el reggaetón porque decía que promovía la promiscuidad. Pero mire que perdieron la oportunidad de traer un tema a la discusión, porque ese tipo de polémica es cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar, de discutir los tabúes y tratar de normalizar. Mire que un congreso de pornografía nos da la oportunidad de traer a colación temas como, por ejemplo, la violencia en el sexo. Nos da la oportunidad de hablar de la equidad de género, nos da la oportunidad de hablar de las relaciones de pareja con consentimiento, con preservativos, con seguridad. Entonces nosotros tenemos aquí la oportunidad de hablar de sexo con los hijos, con las parejas, con la familia, tratando de poner sobre la mesa esos temas que no hablamos y que por eso tenemos tantos problemas que no sabemos cómo manejar. Además, Flavia, es esta una industria muy fuerte en el mundo, ¿no? Ha crecido y es real. Pero desde el punto de vista industrial como tal, deja muchísimo dinero, ¿no? Los que manejan el Internet nos dan datos todos los años. El consumo aumenta de una manera impresionante y a menor edad cada vez más. Si tú pones la palabra sexo en el buscador, tienes un número impresionante de usuarios y usuarios cada vez más jóvenes. Entonces, ao invés de cerrar los ojos, ¿por qué no traemos ese tema a los hijos para enseñar a ellos sobre sexualidad consciente, positiva, responsable y desde el punto de vista de que el sexo es parte de tu vida, pero que tú puedas protegerte, que tú puedas respetar al otro
com educação sexual. Nós hoje em dia temos grandes problemas em sexualidade porque não queremos tratar do sexo. Quando falamos da discussão de educação sexual em los colégios, estamos perdendo a oportunidade de ensinar, por exemplo, claves para combater o machismo. Há niños que não sabem que é e que não é machismo, que é e que não é violência no sexo. Pero Flavio, yo tengo una pregunta. ¿Qué de bueno deja un congreso de pornografía? Deja, por exemplo, que nós não podemos erotizar a violência. Há muita gente que crê, por conta da pornografia negativa, que todo tipo de sexualidade é ligado à violência, e não é. Deja, por exemplo, que a pornografia te pode ajudar a estimular a criatividade. Muitas parejas têm dificuldade à hora de ter sexo porque não têm esse momento de criatividade. Então, esse momento da pornografia também te dá claves para isso. Deja que a sexualidade é uma dessas coisas que tu aprendes primeiro a teoria que a prática. Os niños ou nós outros adultos vemos as pessoas quando vão a trabalhar, a entretener-se, a fazer deportes. O sexo não. Te toca primeiro entender a teoria para depois poner-te na prática. Então, a pornografia te dá, de alguma maneira, algo para entender o que vai passar depois. Então, a pornografia não veamos só como lo negativo, veamos como também um instrumento para aprender sobre sexualidade desde o positivo, pero sempre associamos a pornografia com o negativo. Tratemos de utilizar como um ponto de educação sexual, como um ponto de conversação e conversação que utilizemos para normalizar e para sacar o positivo. E respeito, a educação e, sobretudo, a parte del controle del cuerpo, del cuidado del cuerpo. Utilizar, por exemplo, condones, manter o respeito ao corpo del outro e a equidade entre homens e mulheres a la hora de ter sexo. ¿Qué opina la parte conservadora de la mesa? Pues vamos a ver qué opinan, más bien los que Pero están me gusta pidiendo porque que lo él dice, cancelen. mira a ti qué opinará la parte conservadora de la Hágame el mesa y te favor. mira a ti, ¿no? No, si todo lo contrario, a mí sí me parece que esta polémica, pues que son respetables las posiciones de cada cual, sí debe servirnos para eso, para mirarnos al espejo. Exacto. Seguimos siendo muy mojigatos. Yo sé que somos una sociedad conservadora, pero ya deberíamos evolucionar en muchas O sea, cosas. que el Pero godo soy aquí yo. no es... El godo aquí es usted. Aquí no es un tema de mojigatería, es un tema que nosotros tenemos que hablar para poder tener mejor educación sexual y mejores relaciones entre nosotros Claro, mismos. entonces por eso este tipo de congresos, cuando llegan y los proponen aquí en el país, pues deberíamos decirles, oiga, sí, para ver si evolucionamos. Claro. Pero mira que la respuesta es no. Porque tenemos problemas y tenemos problemas porque no tenemos educación. Y todo lo que nosotros no hablamos se torna tabú, se torna problemático y nosotros después no sabemos cómo manejar ese problema en nuestras manos. Lo hemos dejado solo, Giovanni. Entre tanto, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. El conservador se quedó siendo Compórtense. usted. Cuando yo no esté en el país, traten de comportarse, por favor.